Relación entre el corazón con la línea de investigación. Filosofía contemporánea. ¿Cómo debería de pensar un médico en el siglo XXI? Todos los órganos funcionan gracias al cerebro, el cual se encarga de hacer que los organismos funcionen de manera óptima. El corazón se encarga de suministrar sangre oxigenada y nutrientes al cerebro. Es un órgano o sistema muy importante, ya que sin el cerebro no funcionarían los organismos o aparatos y sistemas. El sistema nervioso consta de una parte autónoma, el cual es una parte inconsciente de nuestro cerebro, por lo que se podría decir que el corazón trabaja de manera autónoma, de tal forma que el corazón pueda seguir funcionando aún después de una muerte cerebral o estado vegetativo. Esto es gracias al nódulo sinusal, el cual es una pequeña masa de tejido especializado que se localiza en la aurícula derecha o cavidad derecha del corazón y se encarga de generar impulsos eléctricos en forma de choques en el corazón. El corazón es influenciado por el control autónomo de los sistemas simpático y parasimpático, o vago, que ejercen su acción a través de los plexos cardíacos que se encuentran en la base del corazón. Estos se encuentran divididos en dos porciones, una superficial o ventral y otra profunda o dorsal. La cardiogénesis principia del día 18 de la vida intrauterina. Al formarse la excrescencia cardiogenética del mesodermo precardíaco y termina el día 45 con la formación de la parte membranosa del tabique ventricular. Luego el primordio cardíaco se forma en la placa cardiogénica ubicada en el extremo craneal del embrión. Es entonces cuando las células angiogénicas, de configuración semejante a una herradura, se funden para formar dos tubos endocárdicos. Después, debido a pliegue cefálico y lateral, ingresan en la región torácica, en donde se fusionan formando un solo tubo endocárdico. A partir de este proceso evolutivo se van formando las características anatómicas de las cavidades cardíacas y de los vasos que emergen de este órgano. Es así como al final de la 8ª semana se completa el desarrollo anatómico del corazón fetal y la maduración fisiológica que continúa después del nacimiento. El corazón está localizado en el tórax, por detrás del esternón y delante del esófago, la aorta y la columna vertebral. A ambos lados de él están los pulmones. El corazón descansa sobre el diafragma, músculo que separa las cavidades torácica y abdominal. Se encuentra dentro de una bolsa denominada pericardio. La bolsa pericárdica tiene dos hojas, una interna sobre la superficie cardíaca y otra externa que está fijada a los grandes vasos que salen del corazón. Pericardio. Es una bolsa que envuelve el corazón y consta de dos capas, que son el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio seroso también consta de dos capas. El pericardio visceral, que es una capa interna delgada unida al epicardio, y el pericardio parenteral, que es una capa externa del tejido conectivo más denso. El epicardio, que es la capa externa, está formada por células epiteliales planas sobre el tejido conjuntivo y funciona como capa protectora. El espacio pericardio está entre el pericardio fibroso y el seroso. Este espacio contiene el líquido pericardio, el cual lubrica la superficie del espacio y permite que el corazón se mueva con facilidad durante la contracción. Dentro del corazón hay 4 cavidades. Las superiores se denominan aurículas. Son muy pequeñas, con una capacidad aproximada de 50 mililitros de sangre. Las inferiores se denominan ventrículos, algo más grande que las aurículas. Tienen una capacidad de unos 60 mililitros de sangre. Este extraordinario conjunto de pequeñas cavidades es capaz de bombear unos 7.000 litros de sangre al día. Las aurículas y los ventrículos trabajan en equipo. Las aurículas se llenan de sangre que luego expulsan hacia los ventrículos, mientras que los ventrículos bombean la sangre expulsándola del corazón. Las aurículas vuelven a llenarse preparándose para la siguiente contracción. El lado izquierdo del corazón envía sangre fresca y limpia al cuerpo. Esta sangre contiene un montón de oxígeno y este oxígeno es lo que mantiene a las células. Las células usan el oxígeno fabricando dióxido de carbono y otras cosas que necesita, devolviéndolos a la sangre para que ésta se los lleve. El lado derecho del corazón toma ahora el relevo, lleva la sangre sin oxígeno y usada hacia los pulmones para refrescarla. Durante la respiración, el dióxido de carbono se separa de la sangre al exhalar y el nuevo oxígeno ingresa al inhalar. Ahora esta nueva sangre tiene el oxígeno que necesita para volver al lado izquierdo del corazón y empezar todo de nuevo. Todo esto sucede en menos de 1 minuto.
Antes de cada latido, el corazón se llena de sangre y después se contrae para expulsarla. El miocardio. Se trata del tejido muscular del corazón. Es la mayor en grosor y contiene la masa muscular contráctil, encargado de bombear la sangre por el sistema circulatorio mediante su contracción. Está formado por cardiomiocitos individuales, pero que en su función actúan como un sinsitio. Los cardiomiocitos son las células musculares especializadas del corazón que se encargan de la contracción. Presenta algunas características que lo hacen especial. La más llamativa es quizá su capacidad miogénica. Esta propiedad permite que el miocardio sea capaz de mantener el potencial eléctrico y contraerse por sí mismo, sin intervención del sistema nervioso autónomo. Para que la contracción del miocardio tenga lugar de forma coordinada y el trabajo de bombeo sea eficaz, el corazón posee un sistema de marcapasos natural formado por células de tejido. Este marcapaso natural posee dos nodos sinoauricular y auriculoventricular, del que parten las fibras que forman el tejido de Purkinje y que inervan el miocardio. El esqueleto fibroso del corazón o esqueleto cardíaco es una estructura única formada por tejido conectivo que crea y ancla las válvulas, además de separar y dividir las aurículas de los ventrículos. El esqueleto fibroso da soporte a las inserciones del miocardio y a las válvulas, fijándose en 4 cavidades. Este está formado por tejido conectivo fibroso denso, constituyendo 2 trígonos, trígono derecho y trígono izquierdo, y 4 anillos, anillo pulmonar, mitral, aórtico y tricúspideo. Los trígonos se encuentran entre las musculaturas auricular y ventricular formadas por espesamientos conjuntivo fibroso resistentes. Trígono derecho posterior, el cuerpo fibroso central une la parte interna de la válvula mitral, la tricúspide y la raíz de la aorta, formando el más grande y fuerte componente del esqueleto cardíaco. El trígono izquierdo anterior se encuentra prolongado hacia atrás y a la izquierda del filum coronario izquierdo que bordea atrás el orificio auroventricular. Los anillos son circunferencias fibrosas situadas entre auriculares y ventrículos y al inicio de las arterias convergiendo en las masas de los trígonos. Anillo auricoventricular. Este está constituido mayormente por fibras de colágeno, es irregular en el espesor y presenta discontinuidades en su perímetro. En este tenemos el derecho con una circunferencia de 12 centímetros y el izquierdo con una circunferencia de 10 centímetros. Los anillos arteriales tienen una menor dimensión y son ligeramente diferentes a los atrioventriculares, ya que estos se constituyen de 3 arcos convexos hacia abajo. Estos arcos se fijan en distintas valvas de las válvulas. Tenemos al anillo de la válvula pulmonar, que es de 8.5 centímetros, y el anillo de la válvula aórtica, que es de 7.5. Las válvulas. Su función es mantener el flujo sanguíneo. Las válvulas. Su función es mantener el flujo sanguíneo impuesto por la contracción miocárdica. La válvula tricúspide se introduce en el ventrículo derecho y tiene 3 valvas y 3 comisuras. La valva anterior tiene forma cuadrilátera, se inserta en toda la parte anterior del anillo y parte inferior. Sobre el borde libre y regular se reciben las cuerdas laterales tendinosas de los músculos papilares anteriores. La valva posterior. Se inserta sobre la parte posterior e inferior del anillo y sus cuerdas tendinosas vienen de los músculos papilares posteriores. La válvula septal. Se inserta sobre el septo interventricular. Sus cuerdas tendinosas provienen de los músculos papilares laterales o del septo. La válvula mitral. Tiene forma de cono truncado insertada sobre el anillo anterioventricular izquierdo y hundido hacia su mismo ventrículo. Consta de 2 valvas, la anterior o mayor y la posterior, y de 2 comisuras, la izquierda y la derecha. Las válvulas semilunares son la aórtica y la pulmonar. La aórtica consta de 3 valvas, posterior, anteroderecha y anteroizquierda, que son más espesas que las pulmonares. La válvula pulmonar tiene 3 valvas, anterior, posterior derecha y posterior izquierda. Con delgadas láminas inserta el tejido conjuntivo revestidas por la hoja endotelial del endocardio. Fisiología del corazón. El corazón se compone de 2 aurículas y 2 ventrículos. La sangre llega al corazón por las aurículas y sale impulsada por los ventrículos. Los vasos sanguíneos, venas y arterias tienen la misión común de llevar la sangre a todas las células del organismo para que obtengan el oxígeno, los nutrientes y otras sustancias necesarias. Mientras que los vasos sanguíneos actúan como las tuberías conductoras de la sangre, el corazón es la bomba que da el impulso para que esa sangre recorra su camino. Cada latido de corazón impulsa una cantidad de 60 a 90 mililitros de sangre hacia los vasos sanguíneos. El ciclo cardíaco presenta 2 fases, sístole y diástole. La sístole es el periodo del ciclo en el cual los ventrículos se contraen y provocan la eyección de la sangre que contienen. La diástole es el periodo del ciclo en el cual los ventrículos están relajados y se están llenando de sangre
luego tendrán que impulsar. Y ahora sigue el músculo cardíaco. Para que el corazón pueda cumplir su función, debe relajarse para permitir su llenado como contraerse para provocar la eyección de la sangre. Esto no sería posible si no fuera porque su pared formada entre otros tejidos por músculo, este músculo sería el miocardio. Los miocitos cardíacos forman este tejido muscular y tienen en su interior las proteínas responsables de la contracción y de la relajación. Y ahora a continuación la actividad eléctrica del corazón. El corazón tiene un sistema de conducción cardíaco que permite que la orden de contracción llegue a todas sus células musculares en una secuencia ordenada. Este sistema está formado por el nodo sinusal, el nodo auróculo-ventricular, el haz de His y el sistema de Purkinje. Ahora sigue la regulación cardíaca. El corazón está dotado de un sistema de regulación intrínseco que genera contracciones rítmicas adecuadas a cada situación del organismo. Este no se controla de forma voluntaria. Su regulación depende del llamado sistema nervio autónomo, que tiene dos componentes, el sistema simpático y el sistema parasimpático. A continuación, la irrigación del corazón. Esta se encarga de llevar la sangre a todos los órganos del cuerpo. El corazón tiene su propio sistema de irrigación sanguínea, de forma en que las células cardíacas tengan suficiente aporte de oxígeno y nutrientes. Este sistema está formado por las arterias y las venas coronarias. Ahora pasamos con el sistema circulatorio. El aparato circulatorio se compone de dos sistemas de riego conectados en serie, que estos serían el circuito sistémico y el circuito pulmonar. Circulación pulmonar. La circulación pulmonar comienza en el ventrículo derecho. Durante la sístole, este se contrae e impulsa la sangre a través de la arteria pulmonar, que no lleva la sangre a todo el organismo, sino solamente a los pulmones. Esta arteria se va ramificando y finalmente forma unos vasos sanguíneos muy pequeños llamados capilares pulmonares. Estos capilares tienen una pared muy delgada y permiten que entre el oxígeno y se introduzca en las células rojas de la sangre, que son las responsables del transporte del oxígeno y a la vez eliminan el dióxido de carbono acumulado. Así se obtiene de nuevo una sangre oxigenada lista para llevar de nuevo el oxígeno a todo el organismo. De los capilares pulmonares, la sangre pasa a unas venas que finalmente forman las 4 venas pulmonares y desembocan en la aurícula izquierda. El circuito pulmonar funciona con unas presiones mucho más bajas que el circuito sistémico. Por este motivo, el ventrículo derecho normal tiene unas paredes mucho más finas que el ventrículo izquierdo. La hipertensión pulmonar no tiene nada que ver con la hipertensión arterial. La hipertensión pulmonar es el aumento de la presión en las arterias pulmonares y puede darse tanto en niños, frecuente asociada a enfermedades cardíacas congénitas, como en adultos. En estos, si no se consigue revertir, acaba dañando la función del ventrículo derecho y provoca una insuficiencia cardíaca derecha. Circulación sistemática. La circulación sistemática comienza en el ventrículo izquierdo, que con cada latido produce la expulsión de la sangre que contiene a través de la arteria aorta. Esta sangre llega a todas las células del organismo a través de sus sucesivas ramificaciones. Las células obtienen el oxígeno y los nutrientes que necesitan de esta sangre, y ella vierte en las sustancias de desecho. La sangre con poco oxígeno vuelve entonces al corazón a través de las venas. Las venas pequeñas convergen y forman otras mayores hasta llegar a las venas cavas, superior e inferior, que desembocan en la aurícula derecha. La cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo expulsa en cada latido es de unos 70 a 90 mililitros, lo que supone que el ventrículo no se vacía del todo, puesto que su capacidad es de 130 mililitros aproximadamente. Por tanto, el ventrículo izquierdo de una persona sana expulsa un 65% de su contenido de sangre, es decir, la fracción de eyección normal del ventrículo izquierdo es de 65%. Durante la sístole se ha visto que la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta y sus ramas. Este desplazamiento de sangre hacia adelante forma una onda de presión que expande las paredes de las arterias, que se puede palpar, es lo que se denomina pulso. El punto más conocido para palparlo se sitúa en la muñeca. La tensión arterial en adultos jóvenes es de 120/70. 120 es la presión máxima o sistólica y 70 es la presión mínima o diastólica.
Se considera que una tensión es demasiado alta o hipertensión arterial si es mayor de 140/90. La tensión arterial aumenta en determinadas circunstancias fisiológicas o normales, como con las emociones o con el ejercicio. Arterial. La hipertensión arterial es uno de los problemas de salud más frecuentes observados en la población mexicana. Se dice que una persona tiene hipertensión arterial cuando la presión sistólica es igual o mayor de 140 milímetros de mercurio y la presión diastólica es igual o mayor de 90 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial puede evolucionar sin manifestar algún síntoma. También es llamado el asesino silencioso. La hipertensión arterial es ocasionada por algunas condiciones presentes o ausentes, propias de cada persona. A estas condiciones son conocidas como factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden llegar a desarrollar hipertensión arterial, los cuales podrían ser exceso de peso, falta de actividad física, consumo excesivo de sal y de alcohol, insuficiente ingesta de potasio, tabaquismo, estrés, presión arterial normal alta, antecedentes familiares de hipertensión o tener más de 60 años.